La niñera llegó a la mansión para cuidar al hijo de un millonario. Al ver la foto de su madre en un marco negro, quedó paralizada. Isabela se encontraba en el bullicioso corazón de la Ciudad de México, una metrópoli vibrante llena de vida, colores y contrastes. A pesar de la belleza que la rodeaba, una sensación de vacío la acompañaba constantemente. Desde que su madre, Teresa, había desaparecido misteriosamente años atrás, Isabela había vivido con una profunda herida en su corazón. La búsqueda de respuestas había sido una constante, pero la falta de información la había dejado atrapada en un mar de confusión y dolor. Aquel día, Isabela se preparaba para su nuevo trabajo en la lujosa mansión de Alejandro del Valle, un empresario poderoso y enigmático. Mientras se miraba en el espejo, ajustando su cabello en un moño ordenado, sus pensamientos se centraron en su madre. ¿Qué pensaría Teresa de su elección de convertirse en niñera? ¿Se sentiría orgullosa de su determinación o decepcionada por no haber seguido un camino diferente? Estas preguntas la atormentaban, pero sabía que necesitaba seguir adelante. La mansión del Valle era un espectáculo impresionante. Al acercarse, Isabela se quedó asombrada por la majestuosidad del edificio, con sus altos muros de piedra y sus elegantes balcones adornados con flores tropicales. Cada ventana parecía contar una historia, y cada rincón de la casa susurraba secretos de una vida de opulencia. A pesar de su belleza, Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este lugar, tan lleno de lujo, también podría estar lleno de misterios oscuros. Al entrar, fue recibida por Marta, la ama de llaves. Con una mirada severa, Marta la examinó de arriba a abajo, como si estuviera evaluando si Isabela era digna de servir en esa casa. «Bienvenida, Isabela. Espero que estés lista para trabajar duro. Aquí no hay lugar para flojos», dijo con una voz que no admitía discusión. La joven asintió, sintiendo un nudo en el estómago ante la mirada penetrante de la mujer. Sabía que tendría que ganarse su respeto. Diego, el pequeño hijo de Alejandro, apareció poco después. Su risa era contagiosa y su energía inagotable. Isabela sonrió al verlo, sintiendo que su corazón se llenaba de calidez. «Hola, Diego. Soy tu nueva niñera. Estoy aquí para cuidarte y jugar contigo», le dijo, intentando que el niño se sintiera a gusto. Diego la miró con curiosidad. Sus ojos brillaban con un destello de inocencia. «¿De verdad? ¿Vamos a jugar a los piratas?», preguntó emocionado. Isabela no pudo evitar reírse. «Por supuesto. Pero primero, ¿te gustaría mostrarme tu habitación?». Mientras Diego la conducía a su cuarto, Isabela notó que las paredes estaban decoradas con juguetes y dibujos. Sin embargo, también había algo más, una sensación de que la casa guardaba una historia que iba más allá de su apariencia. A medida que exploraban los pasillos, Isabela sintió una extraña conexión con el lugar. Algo en la atmósfera le recordaba a su infancia, a su hogar, a su madre. Una tarde, mientras organizaba algunos juguetes en el cuarto de Diego, Isabela decidió aventurarse a explorar la mansión en busca de un momento de tranquilidad. Se alejó de los ruidos del juego y se encontró en una sala de estar adornada con obras de arte impresionantes y muebles exquisitamente tallados. Cada objeto parecía contar una historia, pero uno en particular capturó su atención. En una pared, colgaba una fotografía enmarcada que la hizo detenerse en seco. Su corazón se aceleró al reconocer el rostro de la mujer que había visto en viejas fotografías familiares. Su madre. La imagen de Teresa sonriendo con un vestido elegante, en un evento que parecía ser una celebración, la dejó sin aliento. ¿Cómo podía ser que esa fotografía estuviera en la mansión del Valle? La mente de Isabela comenzó a girar con preguntas. ¿Qué conexión había entre su madre y la familia del Valle? La confusión la invadió, y un torrente de emociones la abrumó. La búsqueda de respuestas que había estado adormecida en su interior despertó de repente, y una determinación férrea se apoderó de ella. No podía ignorar esta oportunidad de descubrir la verdad sobre su madre. Pero, al mismo tiempo, un miedo profundo se instaló en su pecho. ¿Qué secretos oscuros podría estar ocultando la familia del Valle? Isabela se sintió atrapada en un torbellino de emociones, su deseo de conocer la verdad luchando contra la incertidumbre que la rodeaba.
decidió que no podía dejar pasar esta oportunidad. Con el corazón latiendo con fuerza, salió de la sala de estar, decidida a confrontar a Marta y a Alejandro, a quienes sentía que debía preguntar sobre la fotografía. Al día siguiente, con el coraje a cuestas, se acercó a Marta mientras organizaba unos libros en la biblioteca. «Marta, ¿podrías decirme cómo llegó la fotografía de mi madre a esta casa?», preguntó, su voz temblando ligeramente. El rostro de Marta se endureció, y por un momento, Isabela vio un destello de temor en sus ojos. «No deberías preguntar sobre cosas que no entiendes, Isabela», respondió con firmeza. La respuesta de Marta la desanimó, pero también la impulsó a seguir indagando. Si había algo que había aprendido en su vida, era que la verdad a menudo estaba escondida detrás de muros de silencio y secretos. Isabela sabía que necesitaba descubrir lo que había sucedido, no solo por su propio bienestar, sino también para honrar la memoria de su madre. Mientras el día avanzaba, el ambiente en la mansión se volvía cada vez más tenso. Isabela notó que Alejandro, al regresar de su trabajo, parecía inquieto. A medida que la noche se acercaba, la incertidumbre y la curiosidad se entrelazaban en su mente. ¿Qué más descubriría sobre la historia de su madre y la familia del Valle? Con el corazón latiendo con fuerza, Isabela se preparaba para enfrentarse a Alejandro. Había llegado el momento de buscar las respuestas que tanto ansiaba. Sin embargo, sabía que la búsqueda de la verdad podría llevarla a caminos oscuros y peligrosos. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto. Con esa determinación en su corazón, se dirigió hacia su destino, lista para desentrañar los secretos que podrían cambiar su vida para siempre. Isabela se despertó temprano al día siguiente. El sol de la Ciudad de México se filtraba a través de las cortinas de su pequeño apartamento, llenando la habitación con una luz dorada. Con un suspiro, se levantó de la cama y se preparó para su segundo día en la mansión del Valle. Aunque la emoción de comenzar un nuevo trabajo la llenaba de energía, el recuerdo de su madre seguía pesando en su corazón. Se miró en el espejo, ajustando su cabello en un moño ordenado, y se preguntó si su madre se sentiría orgullosa de ella por haber tomado este camino. Al llegar a la mansión, Isabela se sintió abrumada nuevamente por la grandeza del lugar. La entrada era impresionante, con un gran candelabro de cristal que colgaba del techo y un suelo de mármol pulido que reflejaba la luz de manera hipnotizante. Mientras caminaba hacia el cuarto de Diego, el pequeño hijo de Alejandro, sintió que una mezcla de emoción y ansiedad comenzaba a crecer en su interior. «Hola, Diego», Shaw exclamó Isabela, sonriendo al ver al niño jugando en su habitación. Él levantó la vista y sonrió con su característica inocencia. «Hola, Isabela. ¿Vamos a jugar a los piratas como prometiste?», preguntó, sus ojos brillando de emoción. Isabela se unió a él en el suelo, y en ese instante, la risa y la alegría del niño la hicieron olvidar, aunque fuera por un momento, la sombra de su madre. Mientras jugaban, Isabela se sintió cada vez más cómoda en su papel. Sin embargo, su mente seguía divagando hacia la imagen de la fotografía que había visto el día anterior. La imagen de su madre, Teresa, sonriendo en un evento elegante, parecía estar grabada en su mente. ¿Por qué estaba esa fotografía en la mansión del Valle? ¿Cuál era la conexión entre su madre y la familia Mendoza? A medida que avanzaba el día, Isabela se dedicó a cuidar de Diego, pero la inquietud en su pecho no desaparecía. Decidió que después de que el niño se durmiera, exploraría la mansión en busca de respuestas. La curiosidad la impulsaba, y sabía que no podía dejar pasar la oportunidad de descubrir más sobre la historia de su madre. Esa noche, después de que Diego se quedó dormido, Isabela se aventuró por los pasillos de la mansión. La casa, iluminada con luces tenues, parecía cobrar vida con cada paso que daba. Las paredes estaban adornadas con obras de arte, y cada habitación tenía un aire de misterio que la rodeaba. Se adentró en una sala de estar, donde los muebles antiguos y las pinturas evocaban una historia de riqueza y poder. Sin embargo, había algo más en el ambiente, algo que la hizo estremecerse. Mientras exploraba, su mirada se posó en una estantería llena de libros. Uno de ellos, cubierto de polvo, llamó su atención. Lo tomó y comenzó a hojearlo, pero pronto se dio cuenta de que no era un libro cualquiera.
Era un álbum de fotos. Su corazón latió con fuerza al abrirlo y ver caras familiares, amigos y celebraciones. Sin embargo, lo que la dejó sin aliento fue una página donde encontró más imágenes de su madre, Teresa, en diferentes etapas de su vida, sonriendo, festejando y siempre elegante. La adrenalina corrió por sus venas y una mezcla de esperanza y miedo la invadió. ¿Cómo podía ser que su madre hubiera estado tan cerca de la familia Mendoza? Mientras hojeaba el álbum, se dio cuenta de que había más que solo recuerdos. Había cartas y documentos que parecían estar relacionados con la familia. Isabela sintió una urgencia creciente. Necesitaba entender cómo su vida estaba entrelazada con la de ellos. En ese momento escuchó pasos acercándose. Cerró el álbum rápidamente y se escondió detrás de un sofá, su corazón latiendo con fuerza. La figura que se acercaba era Marta, la ama de llaves, quien parecía estar revisando la habitación. Isabela contuvo la respiración, temiendo que la mujer la descubriera. Marta se detuvo frente a la estantería, inspeccionando el lugar. Con una expresión de desdén, comenzó a reorganizar los libros y a limpiar el polvo. Isabela se sintió atrapada, su mente corriendo con preguntas. ¿Qué sabía Marta sobre la conexión entre su madre y la familia Mendoza? ¿Por qué parecía conocer cada rincón de la casa con tal intimidad? Después de lo que pareció una eternidad, Marta se marchó, dejando a Isabela sola nuevamente. Con el corazón aún acelerado, decidió que no podía esperar más. Debía confrontar a Marta y a Alejandro. Si había una conexión entre su madre y la familia, necesitaba respuestas urgentemente. Al día siguiente, cuando se encontró con Marta en la cocina, Isabela sintió que el momento había llegado. «Marta», comenzó, su voz temblando ligeramente. «¿Podrías decirme cómo llegó la fotografía de mi madre a esta casa?» La mirada de Marta se endureció instantáneamente, y un silencio incómodo se apoderó de la habitación. «Eso no es algo que debas preguntar, Isabela. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado», respondió Marta con firmeza, sus ojos centelleando con un destello de advertencia. Isabela sintió que su corazón se hundía. La evasiva respuesta de Marta solo avivó su deseo de descubrir la verdad. A medida que el día avanzaba, el ambiente en la mansión se volvía cada vez más denso. Isabela notó que Alejandro, al regresar de su trabajo, parecía inquieto. La tensión en el aire era palpable, y ella se dio cuenta de que su búsqueda de respuestas no solo estaba afectando su vida, sino también la de aquellos a su alrededor. Decidida a no rendirse, Isabela tomó la decisión de confrontar a Alejandro por la noche. Con el coraje a cuestas y el corazón latiendo con fuerza, se preparó para un encuentro que podría cambiarlo todo. Tenía que saber la verdad, no solo por ella misma, sino también por el recuerdo de su madre. La búsqueda de respuestas había comenzado, y estaba lista para desentrañar los secretos que la familia del Valle ocultaba. Isabela se encontraba en un torbellino de emociones mientras avanzaba en su nueva vida en la mansión del Valle. Aunque el día había comenzado con entusiasmo, el descubrimiento de la fotografía de su madre había dejado una marca indeleble en su corazón. A medida que cuidaba de Diego, el pequeño hijo de Alejandro, sus pensamientos se deslizaban constantemente hacia las implicaciones de su hallazgo. ¿Por qué la imagen de Teresa estaba en esa casa? ¿Qué secretos guardaba la familia del Valle? Mientras Diego jugaba alegremente, Isabela intentó concentrarse en el momento presente. El niño era una fuente de luz en su vida, un recordatorio de la inocencia que había perdido. Sin embargo, la imagen de su madre seguía apareciendo en su mente, y una profunda necesidad de respuestas crecía en su interior. Después de jugar a los piratas, Diego se quedó dormido en su cama, y la casa se sumió en un silencio inquietante. Aprovechando la calma, Isabela decidió que no podía esperar más para investigar. Con el corazón latiendo con fuerza, se aventuró por los pasillos de la mansión, sintiendo el peso de la historia que la rodeaba. Cada rincón parecía susurrar secretos, pero ella solo quería desentrañar el misterio de su madre. Su primer destino fue la biblioteca, un lugar que había notado anteriormente y que parecía contener el conocimiento oculto de la familia. Al entrar, quedó impresionada por las estanterías llenas de libros antiguos, cada uno con su propia historia que contar. Sin embargo,
Su mirada se centró en un escritorio de madera tallada, donde notó un álbum de fotos cuidadosamente cerrado. Se acercó, sintiendo que era un objeto que podía contener respuestas. Con manos temblorosas, abrió el álbum y comenzó a hojear las páginas amarillentas. Las imágenes mostraban a la familia del Valle en eventos elegantes, sonrisas y celebraciones. Pero, al pasar las páginas, su corazón se detuvo al ver una fotografía. Allí estaba su madre, Teresa, en un vestido deslumbrante, rodeada de personas que parecían disfrutar de una fiesta. La adrenalina recorrió su cuerpo. ¿Cómo era posible que su madre hubiera estado tan involucrada con ellos? Isabela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones mientras examinaba la imagen. La risa y la alegría de aquellos momentos contrastaban con el vacío que sentía en su vida. La búsqueda de respuestas se volvió urgente. De repente, sintió que alguien la observaba. Se volvió rápidamente y vio a Marta, la ama de llaves, de pie en la entrada de la biblioteca con una expresión de desaprobación. «Ese álbum no es para ti, Isabela», dijo Marta con un tono autoritario, cruzando los brazos. «Hay cosas en esta casa que no deberías investigar». Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Pero, Marta, necesito entender la conexión entre mi madre y esta familia. Ella estaba aquí. ¿Por qué?». Su voz temblaba, pero la determinación en sus ojos era innegable. Marta la miró fijamente, y por un breve momento, Isabela vio un destello de compasión en su rostro. Sin embargo, la mujer rápidamente lo ocultó. «A veces, es mejor no saber. Hay secretos que deben permanecer enterrados», respondió. Y con eso, se dio la vuelta, dejando a Isabela sola con sus pensamientos. La frustración y la confusión inundaron a Isabela. Sabía que Marta guardaba información, pero la mujer parecía decidida a proteger los secretos de la familia del Valle. Se sintió atrapada, pero también más motivada. Necesitaba encontrar la manera de descubrir la verdad, no solo por su propia paz mental, sino también por el recuerdo de su madre. Decidida a no rendirse, Isabela se dirigió al cuarto de Diego. El niño aún dormía plácidamente, y su respiración tranquila le brindó un momento de calma. Se sentó en la cama, acariciando suavemente su cabello, y pensó en cómo Diego podría ser su aliado en esta búsqueda. A veces, los niños ven cosas que los adultos ignoran. Si Diego podía recordar algo, quizás podría ayudarla a desentrañar el misterio. Esa noche, mientras el resto de la mansión se sumía en la oscuridad, Isabela decidió que era el momento de hacerle preguntas a Diego. Cuando el niño despertó, ella lo llevó a la cocina y le preparó un chocolate caliente. Mientras lo disfrutaban, Isabela sintió que el momento era propicio. «Diego, ¿alguna vez has escuchado hablar de una mujer que se llama Teresa?», preguntó con suavidad. El niño la miró con curiosidad, sus ojos brillando. «No, ¿quién es?», preguntó, inclinando la cabeza. Isabela dudó un momento, pero luego decidió contarle sobre su madre, el misterio de su desaparición y cómo había encontrado su fotografía en la mansión. «A veces, los sueños pueden ser importantes, Diego. ¿Has tenido algún sueño extraño últimamente?», le preguntó, intentando sondear su mente infantil. Diego frunció el ceño, pensando: «A veces sueño con una mujer. Ella es bonita y siempre me sonríe, pero no sé quién es», dijo, su voz bajando a un susurro. Isabela sintió que las palabras del niño eran una señal. «¿Puedes decirme más sobre ella?», preguntó, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Ella dice que me quiere, pero no puedo recordar su nombre», respondió Diego con sinceridad. Isabela sintió un escalofrío. ¿Podría ser que la mujer en sus sueños fuera su madre? ¿Había una conexión más profunda entre ellos? La conversación dejó a Isabela intrigada y más decidida que nunca a descubrir la verdad. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, su mente seguía girando en torno a esa revelación. La idea de que su madre pudiera estar intentando comunicarse con Diego le dio esperanza, pero también un miedo palpable. ¿Qué pasaría si la conexión entre Teresa y la familia del Valle era más oscura de lo que había imaginado? Al día siguiente, el ambiente en la mansión se tornó tenso. Isabela notó que Alejandro, al regresar de su trabajo, parecía inquieto, como si estuviera cargando un peso sobre sus hombros. Ella sintió que era el momento adecuado para confrontarlo.
Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a él mientras él revisaba unos documentos en la biblioteca. Alejandro, comenzó, su voz resonando en el aire pesado. Necesito hablar contigo sobre la fotografía de mi madre. Debo saber la verdad. La determinación en su mirada era innegable. Alejandro alzó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y preocupación. Isabela, no hay nada que discutir sobre eso. Lo mejor es que dejes el pasado atrás, respondió, su tono firme. No puedo dejarlo atrás. Necesito entender qué le sucedió a mi madre. ¿Por qué estaba en esta casa? La frustración salió a flote, y Alejandro pareció vacilar por un momento. Hay cosas que son complicadas, dijo finalmente, su voz más suave pero aún evasiva. Isabela sintió que la conversación se deslizaba entre sus dedos. Necesitaba más, pero también sentía que la tensión entre ellos estaba alcanzando un punto de ruptura. Mientras se miraban, Isabela supo que no podía rendirse. La búsqueda de respuestas era su única opción, y estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Con la determinación ardiendo en su pecho, se preparó para la batalla que estaba por venir, lista para desentrañar los secretos que la familia del Valle había escondido durante tanto tiempo. Isabela se encontraba en un estado de agitación mientras recorría los pasillos de la mansión del Valle, con la fotografía de su madre aún grabada en su mente. La revelación de que Teresa había estado vinculada a la familia Mendoza la había dejado con un torrente de emociones. La confusión se mezclaba con una creciente determinación de enfrentar a Alejandro, el hombre que había sido la fuente de tantas preguntas y que, a su vez, parecía ser la clave para desentrañar los oscuros secretos del pasado. El día había transcurrido en un silencio tenso, y al caer la noche, Isabela sintió que el momento había llegado. Sabía que no podía esperar más para confrontar a Alejandro. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió hacia su oficina, donde lo había visto pasar gran parte de la tarde revisando documentos. Su mano temblaba ligeramente mientras tocaba la puerta, y se tomó un segundo para respirar profundamente antes de entrar. ¿Puedo hablar contigo, Alejandro?, preguntó, su voz firme a pesar del nerviosismo que la invadía. Él levantó la vista, sorprendido por su presencia. Su expresión cambió de sorpresa a una mezcla de preocupación y desdén. Isabela, este no es el momento. Estoy ocupado, respondió, tratando de evadirla. No me iré hasta que me digas la verdad sobre mi madre, insistió, sin poder contener la urgencia en su voz. La determinación brillaba en sus ojos, y no iba a permitir que su miedo la detuviera. Alejandro suspiró. Su mirada se endureció. No entiendo por qué insistes en hurgar en el pasado. Lo que ocurrió fue complicado y doloroso para todos, dijo, su tono más suave pero aún evasivo. Pero yo tengo derecho a saber, exclamó Isabela, sintiendo cómo la ira y la tristeza se entrelazaban en su pecho. Vi la fotografía de mi madre en tu casa. Ella no era una extraña para ustedes. ¿Qué pasó realmente? La atmósfera en la habitación se volvió pesada, cargada de una tensión palpable. Alejandro se levantó de su silla, caminando hacia la ventana, como si buscara respuestas en la oscuridad que se cernía sobre la ciudad. Lo que ocurrió fue una decisión que tomamos para proteger a todos, especialmente a ti. Tu madre, su vida estaba en peligro, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Isabela sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La revelación de que la vida de su madre había estado en peligro le rompió el corazón. ¿Peligro? ¿Por qué?, preguntó, su voz temblando. ¿Qué la llevó a desaparecer? Alejandro se volvió hacia ella, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y remordimiento. Teresa estaba involucrada en algo que no podía controlar. La familia Mendoza ha tenido siempre sus secretos, y a veces, esos secretos requieren sacrificios. Ella tuvo que desaparecer para protegerse, y también para protegerte a ti, respondió, su voz cargada de emociones reprimidas. Isabela sintió que la rabia y la tristeza se apoderaban de ella. La imagen de su madre, alejada y asustada, se formó en su mente. ¿Y tú, Alejandro? ¿Qué papel jugaste en todo esto?, preguntó, su voz ahora llena de desconfianza. ¿Te importaba realmente mi madre? ¿O solo eras un peón en sus juegos de poder? La acusación colgó en el aire entre ellos,
y por un instante, Alejandro pareció tambalearse. No era así, no era un juego. Cuando la situación se tornó peligrosa, no tuvimos más opción que hacer lo que hicimos. Yo la amaba, confesó, sus ojos llenos de una vulnerabilidad que Isabela no había esperado. El corazón de Isabela se detuvo por un momento. La revelación de que Alejandro había amado a su madre la dejó perpleja. ¿Amor?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Eso es lo que llamas amor? ¿Hacerla desaparecer y dejarme sola en este mundo sin respuestas? Lo hice para protegerte. La vida que llevamos no es fácil. Hay enemigos, personas que desean vernos caer, dijo Alejandro, su mirada intensa. No quería que tú también sufrieras. Isabela sintió una mezcla de emociones. La ira y el dolor luchaban por salir, pero también había una parte de ella que podía sentir la verdad en sus palabras. «Entonces, ¿qué planeas hacer ahora?», preguntó, su voz más suave pero aún llena de desafío. ¿Vas a dejar que el pasado nos atrape a ambos? ¿O vamos a enfrentar esto juntos? Alejandro la miró fijamente, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. No puedo permitir que te involucres más de lo necesario. Hay cosas que no entiendes, dijo, su voz cargada de preocupación. Pero tengo que entender, Alejandro. No puedo vivir en la sombra de un secreto que me ha atormentado toda mi vida. Necesito saber qué le pasó a mi madre. Necesito justicia, respondió Isabela, sintiendo que su determinación se fortalecía. La tensión entre ellos alcanzó su punto máximo. Alejandro dio un paso hacia ella, su rostro reflejando la lucha interna que estaba viviendo. Está bien, si insistes en esto, te ayudaré a descubrir la verdad, pero debes tener cuidado. Hay fuerzas que no comprendes, y no quiero que te hagan daño, dijo finalmente, su voz más suave, pero con un tono de advertencia. Isabela sintió que su corazón se llenaba de esperanza y miedo a la vez. Había dado un paso hacia la verdad, pero el camino que tenían por delante estaba lleno de peligros. No me detendré, Alejandro. No puedo, afirmó, sintiendo que su resolución se fortalecía. Mientras la conversación se enfriaba, el aire en la habitación se volvía más denso. Isabela sabía que había mucho en juego, y que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía imaginar. Entonces empecemos a buscar, dijo, su voz firme. Necesito saber cómo estaba mi madre involucrada con tu familia. Alejandro asintió, y juntos comenzaron a trazar un plan para desenterrar los secretos que parecían estar enterrados en la historia de la familia Mendoza. Isabela sintió que, aunque el camino sería difícil, por primera vez en mucho tiempo, había un sentido de dirección. Sin embargo, una sombra se cernía sobre ellos. Justo cuando estaban a punto de avanzar, un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Isabela se dio la vuelta, sintiendo que una ola de inquietud la envolvía. «¿Quién será?», preguntó, su corazón latiendo con fuerza. Alejandro frunció el ceño y su expresión se tornó grave. «No lo sé, pero mejor que lo averigüemos». Mientras se acercaban a la puerta, Isabela sintió que el peligro estaba al acecho. Lo que habían comenzado a descubrir podría atraer no solo la verdad, sino también las sombras de un pasado que parecían dispuestas a atraparlos. El aire en la mansión del Valle era denso después de la confrontación entre Isabela y Alejandro. Isabela se sintió abrumada por una mezcla de emociones: la ira, la tristeza y un destello de esperanza que apenas podía comprender. Había logrado que Alejandro admitiera su culpa, pero las respuestas que había recibido no eran suficientes para llenar el vacío que la ausencia de su madre había dejado en su vida. Mientras caminaba por los amplios pasillos de la mansión, Isabela se permitió reflexionar sobre lo que había aprendido. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente. La vida de tu madre estaba en peligro. Esa revelación la dejó inquieta. ¿Qué tipo de peligros había enfrentado Teresa? ¿Por qué había tenido que desaparecer? Las preguntas la asediaban, y la búsqueda de respuestas se sentía más urgente que nunca. Al llegar a la cocina, encontró a Marta organizando algunos ingredientes. La ama de llaves tenía una expresión que combinaba desdén y preocupación. Isabela sintió que debía abordar a Marta, pero al mismo tiempo, un nudo en su estómago la mantenía en guardia. Sabía que Marta guardaba más secretos de los que había revelado. «Marta»,
comenzó Isabela, su voz temblando ligeramente. Necesito que me digas más sobre mi madre y su relación con esta familia. Alejandro me ha contado algunas cosas, pero aún hay muchas preguntas sin respuesta. Marta levantó la vista, y por un breve momento, Isabela vio un destello de compasión en sus ojos. Sin embargo, la mujer rápidamente lo ocultó, volviendo a su tarea con una brusquedad que hizo que Isabela se sintiera frustrada. No deberías estar hurgando en el pasado, Isabela. Hay cosas que es mejor no recordar, respondió Marta con firmeza, su tono dejando claro que la conversación había terminado. Isabela sintió que su corazón se hundía. La evasiva respuesta de Marta solo avivó su deseo de descubrir la verdad. Sabía que necesitaba encontrar una forma de obtener la información que tanto deseaba. Sin embargo, la tensión entre ellas era palpable, y cada intento de acercamiento parecía ser en vano. Decidida a no rendirse, Isabela se dirigió al cuarto de Diego. El niño estaba despierto, jugando con algunos de sus juguetes en el suelo. Su risa inocente era un bálsamo para el alma de Isabela, y por un momento pudo olvidarse de la carga que llevaba sobre sus hombros. «¡Hola, Diego!», exclamó Isabela, intentando sonreír. «¿Listo para un poco de aventura?». Diego levantó la vista, sus ojos brillando con emoción. «Sí. ¿Podemos jugar a los piratas otra vez?», preguntó, saltando de entusiasmo. Isabela se unió a él en el suelo, y mientras jugaban, sintió que la alegría del niño la envolvía. Sin embargo, su mente seguía divagando hacia las revelaciones del día anterior. En medio de un juego de piratas, Diego la miró con curiosidad. «Isabela, ¿por qué estás tan seria?», preguntó, su inocencia iluminando la habitación. «Es solo que, a veces, hay cosas en la vida que son complicadas», respondió Isabela, dudando si debía compartir sus inquietudes con él. Diego frunció el ceño, como si intentara entender. «¿Como los barcos piratas? A veces hay tormentas y cosas difíciles, pero luego el sol vuelve a brillar», dijo, su lógica infantil sacando una sonrisa de Isabela. «Exactamente, Diego. A veces, después de una tormenta, encontramos respuestas que nos ayudan a seguir adelante», dijo Isabela, sintiendo que las palabras del niño resonaban con su propia búsqueda. Después de un rato, Diego se quedó dormido en su cama, y la casa se sumió en un silencio inquietante. Isabela aprovechó ese momento de calma para retirarse a su habitación. Se sentó en la cama y sacó el cuaderno donde había estado anotando sus pensamientos y descubrimientos. Sus manos temblaban mientras escribía sobre la conversación con Alejandro, la fotografía de su madre y las palabras de Marta. Sintió que la confusión la envolvía, pero también había una chispa de determinación que la mantenía en marcha. Mientras escribía, su mente se llenaba de imágenes de Teresa. La idea de que su madre había estado involucrada en algo peligroso la inquietaba. ¿Qué secretos había guardado? ¿Por qué había tenido que desaparecer? Isabela sabía que no podía descansar hasta que hubiera desenterrado la verdad. Al día siguiente, la tensión en la mansión se volvió cada vez más palpable. Alejandro estaba más callado de lo habitual, y Marta parecía estar vigilando cada paso que Isabela daba. La joven sintió que algo se cocía a fuego lento en el aire, y su instinto le decía que debía actuar con rapidez. Decidida a no dejar que el miedo la detuviera, se acercó a Diego durante el desayuno. El niño estaba alegremente distraído con su cereal, pero Isabela sabía que había una oportunidad para obtener más información de él. «Diego, ¿alguna vez has tenido sueños sobre tu mamá?», preguntó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. El niño la miró, sorprendido, antes de responder. «A veces sueño con una mujer bonita. Ella me sonríe y me dice que todo estará bien, pero no sé quién es», respondió, su voz llena de sinceridad. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría ser que la mujer en los sueños de Diego fuera su madre? Esa posibilidad le dio un rayo de esperanza, pero también más preguntas. «¿Puedes contarme más sobre esos sueños?», preguntó, sintiendo que cada palabra era crucial. Diego frunció el ceño, tratando de recordar. «No sé, a veces solo la veo, pero me hace sentir feliz, como si supiera que me quiere», dijo, su voz llena de inocencia. La revelación dejó a Isabela con el corazón en un puño. La conexión de Diego con su madre
era más profunda de lo que había imaginado. Con ese pensamiento, decidió que debía hablar con Alejandro nuevamente. Sabía que la verdad estaba al alcance de su mano, pero necesitaba más que solo palabras. Necesitaba acciones. Al caer la noche, Isabela se preparó para lo inevitable. Se acercó a la oficina de Alejandro, sintiendo que el momento había llegado. La tensión en el aire era palpable, y el recuerdo de su última confrontación aún resonaba en su mente. Sin embargo, esta vez, estaba decidida a ser más asertiva. «Alejandro», comenzó, respirando hondo antes de abrir la puerta. «Necesito hablar contigo sobre Diego y sus sueños. Hay algo más aquí, y no puedo ignorarlo». Cuando Alejandro la vio, sus ojos se oscurecieron, como si supiera que la conversación no sería fácil. Sin embargo, estaba preparado para la batalla. «Isabela, no creo que sea el momento adecuado para discutir esto», dijo tratando de evadirla. «No puedo permitir que sigas ocultando la verdad. Si hay algo que pueda ayudar a Diego, entonces debo saberlo», replicó, su voz firme. Alejandro suspiró, y por un breve momento, el peso de la culpa parecía caer sobre sus hombros. Isabela sabía que había llegado el momento de romper las barreras que los separaban. «¿Qué está pasando realmente?», preguntó, su mirada fija en él, esperando una respuesta que pudiera cambiarlo todo. Mientras se miraban, Isabela sintió que las sombras del pasado comenzaban a cernirse sobre ellos, y que la verdad que había estado buscando estaba a punto de salir a la luz. La tensión en la mansión del Valle se había intensificado tras la confrontación entre Isabela y Alejandro. Ella había sentido que, finalmente, había logrado rasgar el velo de secretos que rodeaba la historia de su madre, Teresa. Sin embargo, a medida que los días pasaban, una sombra de inquietud se cernía sobre ella. Algo no estaba bien. La sensación de que alguien la observaba, de que había fuerzas en juego que intentaban sabotear su búsqueda, la mantenía en un estado de alerta constante. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Isabela no podía apartar la mente de los recientes descubrimientos. Había sentido una mezcla de alivio y temor después de que Alejandro admitiera su culpa, pero también sabía que esto no significaba que estuvieran a salvo. En su corazón, el miedo crecía por momentos, y la idea de que su propia vida pudiera estar en peligro comenzó a tomar forma. Al amanecer, Isabela decidió que no podía quedarse tranquila. Necesitaba buscar más información sobre su madre, y la idea de que alguien dentro de la casa pudiera estar trabajando en su contra la impulsó a actuar. Había escuchado murmullos de Marta, la ama de llaves, y sabía que la mujer guardaba secretos que podrían ser cruciales para entender la historia de su madre y su conexión con la familia del Valle. Sin embargo, cada vez que intentaba acercarse a ella, Marta se cerraba como un libro, repeliendo sus preguntas con desdén y evasivas. Esa mañana, mientras Diego jugaba en el jardín, Isabela aprovechó la oportunidad para acercarse a Marta en la cocina. La mujer estaba organizando algunos utensilios de cocina, y su expresión era de concentración, pero Isabela sabía que tenía que intentar nuevamente. «Marta, necesito hablar contigo», dijo Isabela, intentando sonar firme a pesar de la inquietud que sentía en su interior. Marta levantó la vista, sus ojos fríos y calculadores. «No tengo tiempo para tus preguntas, Isabela. Hay tareas que atender», respondió, su tono cortante. Isabela no se dio por vencida. «Sé que tienes información sobre mi madre. No puedo seguir viviendo en la oscuridad. ¿Por qué no me dices lo que sabes?». Su voz resonó con una mezcla de desesperación y valentía. Marta se detuvo por un momento, y por un instante, Isabela pudo ver un destello de duda en su mirada. Sin embargo, la mujer rápidamente volvió a endurecer su expresión. «Hay cosas que es mejor no recordar». «No te metas en lo que no entiendes, Isabela», dijo con firmeza, y con eso se dio la vuelta, dejándola sola en la cocina. La frustración llenó el corazón de Isabela. Sabía que Marta tenía miedo de hablar, pero también que no podía rendirse. Decidida, se dirigió a su habitación, donde había almacenado todas las cartas y documentos que había encontrado en la biblioteca. Había una pista que la intrigaba, un viejo sobre que parecía haber sido abierto y cerrado de nuevo, como si alguien hubiera estado revisando su contenido. Mientras examinaba el sobre,
Isabela recordó las palabras de Diego sobre sus sueños. El niño había mencionado a una mujer que le sonreía y le decía que todo estaría bien. Esa imagen se grabó en su mente, y sintió que había una conexión entre los sueños de Diego y su madre. ¿Podría ser que su madre estuviera tratando de comunicarse con ellos a través de los sueños del niño? Esa idea la llenó de esperanza, pero también de temor. Después de un rato, Isabela se sintió más decidida que nunca. Necesitaba encontrar respuestas, y si eso significaba confrontar a Marta nuevamente, estaba dispuesta a hacerlo. Sin embargo, antes de que pudiera salir, escuchó un ruido proveniente del pasillo. Una puerta se cerró con un golpe, y el sonido la hizo estremecerse. Con cautela, se asomó por la puerta de su habitación y vio a Alejandro hablando en voz baja con Marta en el extremo del pasillo. La tensión en sus cuerpos era palpable, y aunque no podía escuchar lo que decían, la preocupación que se dibujaba en sus rostros la hizo sentir un escalofrío recorrer su espalda. Isabela se preguntó si estaban hablando de ella o de su madre. Sin pensarlo, decidió acercarse un poco más, tratando de no hacer ruido. A medida que se acercaba, pudo distinguir algunas frases sueltas. «No podemos permitir que se entere de eso, Marta. Si Isabela descubre lo que hicimos», dijo Alejandro con una voz grave y cargada de ansiedad. Marta asintió. Su expresión era de preocupación. «Lo sé, pero no puedo seguir ocultándolo. Ella está demasiado cerca de la verdad, y si empieza a preguntar...» Su voz se desvaneció, pero el mensaje era claro. Había un secreto que debía permanecer oculto a toda costa. Isabela sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué secretos estaban dispuestos a proteger a expensas de su bienestar? La idea de que su vida pudiera estar en peligro no era solo una paranoia. Había algo oscuro y siniestro en juego. Sin embargo, su decisión se volvió más clara. No podía rendirse. Debía seguir adelante, incluso si eso significaba arriesgar su seguridad. Mientras se alejaba silenciosamente, escuchó que la puerta de la cocina se cerraba de golpe. Se dio la vuelta y vio a Marta frente a ella, con una mirada que parecía atravesarla. «No deberías estar escuchando conversaciones que no te conciernen, Isabela», dijo Marta, su tono amenazante. Isabela sintió que la adrenalina corría por sus venas. «¿Qué están ocultando? Necesito saber la verdad sobre mi madre», respondió, su determinación brillando en sus ojos. Marta se acercó, su mirada fija en Isabela, y por un momento, la joven sintió que la mujer estaba a punto de romper su silencio. Pero justo cuando iba a hablar, un grito resonó en la mansión, un sonido desgarrador que hizo que Isabela se paralizara. «¡Diego!», gritó, corriendo hacia el jardín donde había dejado al niño. Al llegar, encontró a Diego en el suelo, su rostro pálido y su mirada perdida. Un miedo profundo se apoderó de ella. «Diego, cariño, ¿qué te pasa?», preguntó, arrodillándose a su lado. El niño temblaba, y las lágrimas brotaban de sus ojos. «Isabela, vi a la mujer del sueño. Ella estaba aquí, y me dijo que debo tener cuidado», dijo Diego, sollozando. Isabela sintió una oleada de terror. ¿Qué significaba eso? La conexión entre Diego y su madre se volvía cada vez más evidente, pero también más peligrosa. «¿Dónde la viste, Diego?», preguntó, tratando de calmarlo. «Estaba detrás de los árboles. Me miraba con tristeza», respondió el niño, su voz temblando. Isabela miró hacia el jardín, sintiendo que el aire se volvía pesado. Había algo más aquí, algo que no comprendía del todo. Había fuerzas que estaban tratando de mantenerla alejada de la verdad, y ahora, con Diego en peligro, sabía que no podía permitir que eso sucediera. Con la determinación renovada, Isabela se puso de pie, sosteniendo la mano de Diego entre las suyas. «Vamos, Diego, no podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar respuestas, y esta vez no dejaremos que nada nos detenga», dijo, sintiendo que el peso de su misión se hacía más claro. Ambos comenzaron a alejarse del jardín, y con cada paso que daban, Isabela sintió que se acercaban a la verdad, aunque también al peligro. La sombra de su madre parecía seguirla, y con ella, la promesa de que descubriría lo que realmente había sucedido. Sin embargo, sabía que el camino que tenían por delante estaría lleno de obstáculos y traiciones.
La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y estaba lista para enfrentar lo que sea que se interpusiera en su camino. La historia de su madre estaba por desvelarse, y no había vuelta atrás. Isabela sintió un peso en el estómago mientras se sentaba en la elegante sala de estar de la mansión del Valle, rodeada de lujosos muebles y obras de arte que parecían observarla. Su corazón latía con fuerza tras la confrontación con Alejandro, y cada latido resonaba con las revelaciones que habían cambiado su vida. La verdad sobre su madre, Teresa, se había desnudado ante ella, y aunque había encontrado respuestas, también había abierto una herida que parecía más profunda que nunca. Alejandro, de pie frente a ella, se veía cansado y agobiado. Su mirada intensa reflejaba la lucha interna que ambos compartían. Había admitido su culpa, pero Isabela no podía dejar de sentir que había más detrás de sus palabras. La revelación de que su madre había sido forzada a desaparecer para protegerla había desgarrado su corazón. ¿Cómo podía haber amado a Teresa y al mismo tiempo haberla empujado a esa vida de sombras y secretos? Isabela, lo siento, dijo Alejandro, rompiendo el pesado silencio que había caído entre ellos. No quise que esto sucediera. Hice lo que creí que era mejor en ese momento. Isabela levantó la vista. Su voz temblaba mientras respondía. ¿Mejor para quién, Alejandro? ¿Para mí o para ti y tu familia?, preguntó, sintiendo la rabia burbujear en su interior. Mi madre desapareció porque ustedes decidieron que eso era lo correcto. ¿Y ahora qué? ¿Qué significa eso para mí? Alejandro se acercó, su expresión llena de dolor. Significa que debemos encontrar la manera de rectificar esto. Debemos descubrir la verdad sobre lo que realmente le sucedió a Teresa, dijo, su voz resonando con determinación. Isabela sintió que la esperanza comenzaba a florecer en su interior. A pesar de todo, había algo en la forma en que Alejandro hablaba que la hacía creer que quizás, solo quizás, podrían desentrañar juntos los secretos que habían atormentado a sus familias durante tanto tiempo. ¿Cómo podemos hacerlo?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Tengo algunos contactos que podrían ayudarnos. Personas que conocen la historia de la familia y que pueden tener información sobre lo que pasó con tu madre. Pero debemos tener cuidado. No todos querrán que esto salga a la luz, advirtió Alejandro, su mirada volviéndose sombría. Isabela asintió, reconociendo el peligro que se cernía sobre ellos. No solo estaban lidiando con el pasado, también estaban en medio de un presente lleno de amenazas. ¿Y Marta?, preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda al recordar la mirada de la ama de llaves. Ella sabe más de lo que dice. Alejandro frunció el ceño. Marta ha estado con mi familia durante años. Su lealtad es inquebrantable, pero su conocimiento también puede ser una carga. Tendremos que ser cuidadosos con lo que le revelamos. No sabemos de qué lado está realmente, respondió, su voz llena de preocupación. La conversación quedó suspendida en el aire, y el silencio se hizo pesado de nuevo. Isabela se sentía atrapada entre su deseo de conocer la verdad y su creciente desconfianza hacia aquellos que la rodeaban. Sin embargo, sabía que no podía dar marcha atrás. La búsqueda de la verdad sobre su madre era más grande que ella misma, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para descubrir lo que había sucedido. Debemos actuar rápido, dijo Isabela, su determinación volviendo a florecer. Si lo que dices es cierto, no tenemos tiempo que perder. Necesito saber qué le pasó a mi madre. Alejandro asintió, y juntos comenzaron a trazar un plan. Isabela sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Aunque el camino por delante estaba lleno de peligros, su corazón latía con la posibilidad de encontrar respuestas. Mientras se preparaban para salir, un nuevo golpe en la puerta interrumpió su concentración. Isabela sintió que el miedo se apoderaba de ella. ¿Quién podría ser? La tensión en el ambiente aumentó, y ambos intercambiaron miradas nerviosas. «Voy a ver quién es», dijo Alejandro, acercándose a la puerta con cautela. Isabela lo siguió de cerca, su corazón latiendo con fuerza. Cuando Alejandro abrió la puerta, se encontró con un hombre de mediana edad, de aspecto serio y una mirada penetrante. «¿Alejandro?», preguntó el hombre, su voz grave resonando en el aire. «Necesitamos hablar». Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda.
algo en la presencia de este nuevo personaje le decía que la situación estaba a punto de volverse aún más complicada. Alejandro frunció el ceño, pero no dudó en invitar al hombre a entrar. «¿Qué sucede, Miguel?», preguntó Alejandro, su tono tenso. El hombre se volvió hacia Isabela, evaluándola con una mirada crítica. «No creo que ella deba estar aquí», dijo Miguel con desdén, pero Alejandro lo interrumpió. «Isabela tiene derecho a estar presente. Estamos lidiando con su historia, y no voy a ocultarle nada más», respondió Alejandro, dejando claro que no iba a permitir que le arrebataran su voz. Miguel soltó un suspiro de frustración, pero finalmente asintió, aceptando la decisión de Alejandro. «Está bien, pero debes saber que las cosas han cambiado. Hay personas que no quieren que se descubra lo que pasó con Teresa, y están dispuestas a hacer lo que sea necesario para proteger sus secretos», advirtió Miguel, su tono serio. Isabela sintió que su estómago se retorcía. La idea de que hubiera fuerzas externas tratando de interponerse en su búsqueda la llenaba de ansiedad. «¿Qué sabes sobre mi madre?», preguntó, sintiendo que cada palabra era crucial. Miguel se tomó un momento antes de responder. «Lo que sé es que Teresa no desapareció solo por voluntad propia. Hubo decisiones que se tomaron, y no todas fueron por su bien. Hay un pasado oscuro que debemos desenterrar», dijo, su voz grave resonando en la habitación. Isabela sintió que la adrenalina corría por sus venas. Cada palabra de Miguel aumentaba su deseo de descubrir la verdad. «¿Dónde la encontraremos?», preguntó, su determinación brillando en sus ojos. «Debemos ir a la antigua mansión de los Mendoza. Allí hay pistas que nos pueden llevar a la verdad sobre lo que sucedió», respondió Miguel, su mirada fija en Alejandro. La revelación la dejó sin aliento. La mansión que había sido el epicentro de sus pesadillas, el lugar donde todo había comenzado, ahora se convertía en el punto de partida de su búsqueda. «Entonces, ¿qué estamos esperando?», preguntó Isabela, su corazón latiendo con fuerza ante la idea de enfrentarse a su pasado. Alejandro y Miguel compartieron una mirada significativa, y aunque el miedo se cernía sobre ellos, Isabela sintió que estaban un paso más cerca de la verdad. Con esa determinación en el corazón, se prepararon para salir, sabiendo que la búsqueda de su madre estaba a punto de llevarlos a un camino lleno de peligros, pero también de revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. Mientras cruzaban el umbral de la mansión, Isabela sintió que una nueva fuerza la envolvía. Estaba lista para enfrentar lo desconocido, por ella y por su madre. La verdad estaba al alcance, y no iba a rendirse hasta descubrir el destino de Teresa. Isabela se encontraba en el jardín de la mansión del valle, observando cómo la luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando un juego de sombras sobre el suelo. Era un día claro y brillante, pero en su corazón había una mezcla de emociones que la mantenía en un estado de reflexión. Había recorrido un largo camino, desde el momento en que encontró la fotografía de su madre hasta la revelación de secretos que habían permanecido ocultos durante años. La búsqueda de la verdad sobre Teresa había transformado su vida de maneras que nunca imaginó, y ahora, al final de su viaje, sentía una extraña mezcla de alivio y tristeza. Después de la intensa confrontación con Alejandro, Isabela había tomado la decisión de seguir adelante, no solo por sí misma, sino también por la memoria de su madre. Había descubierto que Teresa no había desaparecido por voluntad propia. Su vida había estado en peligro debido a los oscuros secretos de la familia Mendoza. Con cada revelación, Isabela había aprendido a enfrentar su dolor y a abrazar su identidad, una identidad que siempre había estado ligada a su madre. La conexión que compartía con Teresa, aunque marcada por la pérdida, se había convertido en una fuente de fortaleza. Durante las semanas siguientes, Isabela se dedicó a reconstruir su vida. Con la ayuda de Alejandro, quien había decidido dejar atrás sus propios remordimientos y asumir la responsabilidad por su pasado, comenzaron a desentrañar los últimos misterios que rodeaban a la familia Mendoza. Juntos, visitaron la antigua mansión de los Mendoza, donde encontraron documentos que revelaban los últimos intentos de Teresa por contactarla. Las cartas estaban llenas de amor y desesperación, y cada palabra resonaba profundamente en el corazón de Isabela. Era como si su madre estuviera hablando directamente con ella, guiándola hacia la verdad.
Mientras revisaban esos documentos, Isabela sintió que finalmente podía perdonar a Alejandro. Había sido un hombre atrapado en su propia historia, alguien que había hecho lo que creía correcto en un momento de desesperación, pero que ahora estaba dispuesto a redimirse. La relación entre ellos había evolucionado. Ya no eran solo la niñera y el jefe, sino dos personas unidas por el dolor y la búsqueda de redención. Isabela se dio cuenta de que podía confiar en él, y eso le proporcionó un sentido de paz que antes le había sido esquivo. Diego, el pequeño hijo de Alejandro, también había jugado un papel crucial en este proceso de sanación. Sus sueños sobre la mujer que le sonreía y le decía que todo estaría bien se convirtieron en un símbolo de esperanza. Isabela entendió que, aunque la vida de Teresa había estado marcada por la tragedia, su legado vivía en el amor que le había dado a su hijo y en la conexión que ahora compartía con Diego. La inocencia del niño le recordaba a Isabela lo que realmente importaba: el amor, la familia y la posibilidad de un nuevo comienzo. Una tarde, mientras estaba en el jardín con Diego, el niño le preguntó sobre su madre. Isabela lo miró a los ojos, sintiendo que era el momento adecuado para hablarle sobre Teresa. Con una voz suave, comenzó a contarle sobre la mujer valiente y amorosa que había sido, sobre los sacrificios que había hecho por ella y sobre cómo siempre estaría con ellos en espíritu. Diego escuchaba atentamente, y cuando Isabela terminó de hablar, el niño sonrió. «Entonces, ¿mi mamá también me quiere?», preguntó Diego, su voz llena de curiosidad. Isabela asintió, sintiendo una oleada de emoción. «Sí, Diego, ella siempre te ha querido, y siempre lo hará», respondió, abrazándolo con ternura. Ese momento fue un punto de inflexión para Isabela. Se dio cuenta de que, aunque su madre ya no estaba físicamente presente, su amor perduraba en sus recuerdos y en las vidas que había tocado. Con esa comprensión, Isabela sintió que había encontrado la paz que tanto había anhelado. A medida que la vida en la mansión se restablecía, Isabela comenzó a planificar su futuro. Sabía que su tiempo con la familia Mendoza había llegado a un punto culminante, pero también comprendía que su propio viaje apenas comenzaba. Con la decisión de honrar la memoria de su madre, decidió formar una fundación dedicada a ayudar a niños en situaciones difíciles, asegurándose de que no tuvieran que enfrentar el dolor de la pérdida y el abandono. Un día, mientras se preparaba para su nueva empresa, Alejandro se le acercó. «Isabela, quiero apoyarte en esto. Tu madre merece ser recordada, y creo que su legado vivirá a través de tu trabajo», dijo, su voz llena de sinceridad. Isabela se sintió profundamente conmovida por su oferta. «Gracias, Alejandro, no solo por esto, sino también por ser parte de mi vida. Me has ayudado a sanar y a encontrar la verdad que siempre busqué», respondió, sintiendo que su vínculo se había fortalecido aún más. El día de la inauguración de la fundación, Isabela se sintió llena de orgullo. Rodeada de amigos, familiares y personas que habían apoyado su causa, supo que estaba en el camino correcto. Durante su discurso, habló sobre el amor de su madre, sobre la importancia de la verdad y sobre cómo cada uno de nosotros puede marcar la diferencia en la vida de otro. Mientras miraba a la multitud, Isabela sintió que, por fin, había cerrado un capítulo en su vida. La historia de su madre ya no era solo una herida abierta, sino un legado que la impulsaba a seguir adelante. Había aprendido a enfrentar su pasado y, al hacerlo, había encontrado su propia voz. En ese momento, con el sol brillando y el amor de su madre guiándola, Isabela supo que podría enfrentar cualquier desafío que se le presentara. La búsqueda de la verdad había sido dolorosa, pero también liberadora. Había crecido de maneras que nunca imaginó, y ahora estaba lista para abrazar el futuro con esperanza y determinación. La vida en la mansión del Valle había cambiado, pero la conexión entre Isabela y la familia Mendoza se había fortalecido. Juntos, estaban listos para enfrentar lo que viniera, unidos por el amor, la verdad y la promesa de un nuevo mañana. La historia de Teresa, aunque marcada por la tragedia, continuaría viva a través de sus acciones y su legado, y Isabela estaba decidida a honrar esa memoria cada día. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Isabela miró hacia el futuro con una renovada sensación de propósito.
Sabía que los secretos del pasado habían sido desenterrados, pero ahora era tiempo de construir un nuevo destino, uno que honrara su historia y celebrara la vida. Cada paso que daba era un testimonio de su fuerza, y en su corazón llevaba consigo el amor eterno de su madre. La búsqueda de la verdad había sido solo el comienzo, y Isabela estaba lista para escribir su propia historia. ¿Te ha gustado? Me encantaría saber tu opinión. Si quieres descubrir otra historia, échale un vistazo a los comentarios fijados. Muchas gracias.